La sociedad esclavista y los estados más antiguos se forman en la parte sur del valle de los ríos Tigris y Éufrates aproximadamente al mismo tiempo que en Egipto. Aquí surge el segundo foco de civilización más importante que tuvo una gran influencia en la historia política, económica y cultural de todo el mundo antiguo. Desintegración del sistema comunal primitivo en Mesopotamia. La parte llana del país, situada entre los ríos Tigris y Éufrates en sus cursos inferior y medio, se denomina habitualmente con la palabra griega Mesopotamia, entre ríos. Las condiciones naturales y los destinos históricos de las partes norte y sur de Mesopotamia son diferentes. Por lo tanto, su parte sur, donde el curso de ambos ríos se acercaba, principalmente al sur de la región de la capital del Irak moderno, Bagdad, la distinguimos con el nombre de Dvuirechie. Esta parte de la llanura mesopotámica está llena de sedimentos de ríos que se desbordan periódicamente durante el período de primavera-verano como consecuencia del deshielo en las zonas montañosas de las cabeceras. Los asentamientos más antiguos, que fueron centros de formación de los primeros estados, se ubicaron a ambos lados a lo largo del curso inferior de ambos ríos, predominantemente el Éufrates, cuyas aguas son más fáciles de utilizar para la agricultura, sin dispositivos especiales de elevación de agua. Para utilizar el agua de la crecida en el laboreo otoñal de la tierra, esta debía ser recogida en embalses especiales. El Éufrates y el Tigris, además de su enorme papel como fuentes de irrigación, son las principales arterias de transporte del país. El clima en Mesopotamia es cálido y seco. La cantidad de precipitaciones atmosféricas es escasa, y además caen principalmente en invierno. En consecuencia, la agricultura es posible predominantemente en suelos irrigados naturalmente por las crecidas de los ríos o irrigados artificialmente. En tales suelos se pueden cultivar los cultivos más diversos y obtener cosechas altas y estables. La llanura mesopotámica está bordeada al norte y al este por las estribaciones de las mesetas armenia e iraní. Al oeste limita con la estepa siria y los desiertos de Arabia. Al sur, la llanura está limitada por el Golfo Pérsico, donde desembocan el Tigris y el Éufrates. Actualmente, ambos ríos, a 110 kilómetros de su desembocadura en el mar, se fusionan en un único curso fluvial, el Shatt al-Arab. Pero en la antigüedad el mar se adentraba considerablemente más hacia el noroeste y ambos ríos desembocaban en él por separado. El centro de origen de la civilización más antigua estaba situado precisamente aquí, en la parte sur de Mesopotamia. Las riquezas naturales, de aquellas que pudieron ser utilizadas por la población más antigua de la llanura, son escasas: junco, arcilla y, en los ríos y lagos pantanosos, pescado. De las especies de árboles se puede mencionar la palmera datilera, que da frutos nutritivos y sabrosos, pero madera de baja calidad. Carecían de piedra y de menas metálicas necesarias para el desarrollo de la economía. La población más antigua del país, que sentó las bases de la civilización en Mesopotamia, fueron los sumerios. Se puede afirmar que ya en el cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios eran la población principal de Mesopotamia. Los sumerios hablaban un idioma cuyo parentesco con otras lenguas aún no se ha establecido. Para el tipo físico de los sumerios, si confiamos en las estatuas y relieves conservados, que suelen representar el aspecto humano de forma bastante tosca, se caracterizaba por un rostro redondo con una nariz grande y recta. Desde el tercer milenio antes de Cristo, tribus semíticas de pastores comienzan a penetrar en Mesopotamia desde la estepa siria. El idioma de este grupo de tribus semíticas se denomina acadio o babilonio asirio, por los nombres posteriores que este grupo de semitas adquirió ya en Mesopotamia. Al principio se asentaron en la parte norte del país, dedicándose a la agricultura. Luego su idioma se extendió también a la parte sur de Mesopotamia. A finales del tercer milenio se produjo la mezcla definitiva de la población semítica y sumeria. Las diversas tribus semíticas constituían en esta época la masa principal de la población ganadera de Asia anterior. El territorio de su asentamiento abarcaba la estepa siria, Palestina y Arabia.
Las mesopotámicas septentrionales y las mesetas periféricas de Irán, que bordean el este del valle del Tigris y el Éufrates, estaban habitadas por numerosas tribus que hablaban lenguas cuyos lazos de parentesco aún no se han establecido. Algunas de ellas, posiblemente, estaban emparentadas con lenguas caucásicas modernas individuales. En la parte septentrional de Mesopotamia y en los afluentes del Tigris, los asentamientos de las tribus hurritas están atestiguados tempranamente por monumentos. Más al este, en las montañas, vivían los lulubeos y los gutis, cutios. Las mesetas de los ríos del suroeste de Irán, adyacentes a Mesopotamia, estaban ocupadas por los elamitas. En su mayoría, estas tribus y las cercanas a ellas, en los milenios cuarto y tercero antes de Cristo, eran agricultores montañeses sedentarios y pastores seminómadas que aún vivían en condiciones de comunismo primitivo. Fueron precisamente ellos quienes crearon en Asia anterior la cultura de cerámica pintada del Neolítico. Sus asentamientos, Tel Halaf, Tel Brak, Arpachilla, Tepe Gaura, Samarra y más adentro en la meseta iraní, Tepe Guillán, Tepe Sialk, Tepe Hisar, Turang Tepe, permiten juzgar el carácter del desarrollo de las tribus que se dedicaban a la agricultura de montaña y de riachuelo en el período neolítico y eneolítico. La mayoría de ellas inicialmente todavía superaba en su desarrollo a las tribus que habitaban Mesopotamia, y solo a partir de la segunda mitad del cuarto milenio, la población de Mesopotamia supera rápidamente a sus vecinos. Solo entre los elamitas en las tierras bajas de los ríos Karun y Karke, la sociedad de clases surge solo un poco más tarde que en Sumer. Los monumentos del tercer milenio dan testimonio de que Sumer estaba conectada con otros países por una ruta marítima que transitaba por el Golfo Pérsico. Los textos cuneiformes mencionan la isla de Dilmun y los países de Magan y Meluja, famosos por su oro y su ébano. Solo Dilmun ha sido identificada sin lugar a dudas con las actuales islas de Bahrein, en la costa de Arabia Oriental, por lo que no podemos decir con certeza hasta dónde se extendían las conexiones marítimas de Mesopotamia. Sin embargo, las canciones épicas sobre los viajes de los héroes sumerios hacia el este, más allá de las 7 montañas, y sobre las relaciones amistosas con la población local, así como los sellos con imágenes de elefantes indios y signos de escritura india, encontrados en los asentamientos de Mesopotamia del tercer milenio antes de Cristo, nos llevan a pensar que existían conexiones con el Valle del Indo. Menos definidas son las evidencias sobre las conexiones más antiguas con Egipto. Sin embargo, algunas características de la cultura eneolítica más temprana de Egipto llevan a varios investigadores a suponer la existencia de tales conexiones, y algunos historiadores sugieren que en el último tercio del tercer milenio antes de Cristo tuvieron lugar enfrentamientos militares entre Mesopotamia y Egipto. Los asentamientos más antiguos en Mesopotamia. En el ejemplo de la historia de los pueblos de Mesopotamia, se ve claramente cuán relativo es el impacto de las condiciones del entorno geográfico en el curso del desarrollo histórico. Las condiciones geográficas de Mesopotamia apenas han cambiado en los últimos 6 o 7 milenios. Sin embargo, si en la actualidad Irak es un estado atrasado y semicolonial, en la Edad Media, antes de la devastadora invasión mongola en el siglo XIII, así como en la antigüedad, Mesopotamia fue uno de los países más ricos y poblados del mundo. Por lo tanto, el florecimiento de la cultura mesopotámica no se puede explicar únicamente por las favorables condiciones naturales del país para la agricultura. Si miramos aún más atrás en los siglos, resulta que el mismo país en el quinto e incluso en parte en el cuarto milenio antes de nuestra era un país de pantanos y lagos, cubiertos de juncos, donde a lo largo de las orillas y en las islas se acurrucaba una población escasa, empujada a estos lugares inhóspitos por tribus más fuertes desde las estribaciones y las estepas. Solo con el posterior desarrollo de la técnica neolítica y con la transición a la edad de los metales, la población más antigua de Mesopotamia fue capaz de utilizar aquellas características del entorno geográfico que anteriormente habían sido desfavorables. Con el aumento del armamento técnico del ser humano,
estas condiciones geográficas resultaron ser un factor que aceleró el desarrollo histórico de las tribus que se asentaron aquí. Los asentamientos más antiguos descubiertos en Mesopotamia datan de principios del cuarto milenio antes de Cristo, del período de transición del Neolítico al Eneolítico. Uno de estos asentamientos fue excavado bajo la colina de El Obeid. Estas colinas, Tel, se formaron en la llanura de Mesopotamia en el lugar de antiguos asentamientos por la acumulación gradual de restos de construcción, arcilla de ladrillos de adobe y similares. La población que vivía aquí ya era sedentaria, conocía la agricultura y la ganadería más sencillas, aunque la caza y la pesca todavía desempeñaban un papel importante. La cultura era similar a la de las estribaciones, pero más pobre. Se conocía el tejido y la alfarería. Predominaban las herramientas de piedra, pero ya empezaban a aparecer objetos de cobre. Las capas inferiores de las excavaciones de Uruk datan aproximadamente de mediados del cuarto milenio antes de Cristo. En esta época, los habitantes de Mesopotamia conocían los cultivos de cebada y escanda, y entre los animales domésticos se encontraban bueyes, ovejas, cabras, cerdos y asnos. Mientras que las viviendas de El Obeid eran predominantemente chozas de caña, en las excavaciones de Uruk se encontraron edificios relativamente grandes construidos con adobe. A este periodo, la segunda mitad del cuarto milenio, pertenecen las primeras inscripciones pictográficas, pictogramas, en tablillas de arcilla, los monumentos escritos más antiguos de Mesopotamia. El monumento escrito más antiguo de Mesopotamia, una pequeña tablilla de piedra, se conserva en la Unión Soviética en el Hermitage Estatal, Leningrado. Las capas de las excavaciones de la colina de Jemdet Nasr, cerca de otra antigua ciudad de Mesopotamia, Kish, así como capas posteriores de Uruk, datan de finales del cuarto y principios del tercer milenio antes de Cristo. Las excavaciones muestran que la producción de cerámica alcanzó un desarrollo significativo aquí. Las herramientas de cobre se encuentran en cantidades cada vez mayores, aunque todavía se utilizan ampliamente herramientas de piedra y hueso. Ya se conocía la rueda y el transporte de mercancías se realizaban no solo en cargas y por terreno pantanoso en trineos, sino también en vehículos con ruedas. Ya existían edificios públicos y templos de tamaño considerable y diseño artístico construidos con ladrillos de adobe. Las primeras construcciones de templos aparecen ya a principios del período anterior. Los materiales de todas estas excavaciones permiten considerar que a finales del cuarto milenio antes de Cristo se produjo un rápido proceso de estratificación social y de propiedad en las comunidades de Mesopotamia. Desarrollo de la agricultura. Las tribus sumerias que se establecieron en Mesopotamia lograron, ya en la antigüedad remota, comenzar en diversos lugares del valle el drenaje de suelos pantanosos y el aprovechamiento de las aguas del Éufrates, y luego del Tigris inferior, creando la base de la agricultura de regadío. El suelo aluvial del valle era blando y suelto, y las orillas eran bajas. Por lo tanto, era posible construir canales y embalses de retención, diques y presas, incluso con herramientas imperfectas. La realización de todos estos trabajos requería una gran cantidad de mano de obra, por lo que no estaba al alcance de una familia individual, ni de una comunidad primitiva, ni siquiera de una pequeña unión de tales comunidades. Se hizo posible en una etapa diferente y superior de desarrollo social, cuando se produjo la unión de muchas comunidades. Los trabajos de creación de un sistema de riego solo fueron posibles con un cierto nivel de desarrollo técnico, pero a su vez debían inevitablemente contribuir al mayor desarrollo de la técnica agrícola, así como a la mejora de las herramientas utilizadas en los trabajos de excavación. En las obras de drenaje y riego se empiezan a utilizar herramientas con partes metálicas. En relación con el crecimiento del sistema de riego, un uso más intensivo del metal debía conducir a resultados sociales muy importantes. El aumento de la productividad del trabajo conducía a la posibilidad de producir un producto excedente, lo que creaba no solo las premisas necesarias para la aparición de la explotación,
sino que también provocaba la aparición en las comunidades, que inicialmente llevaban una economía colectiva, de familias fuertes interesadas en la organización de economías individuales independientes y que aspiraban a la apropiación de las mejores tierras. Estas familias, con el tiempo, formaron la aristocracia tribal, que tomó el control de los asuntos tribales. Dado que la aristocracia tribal poseía un mejor armamento que los miembros comunes de la comunidad, comenzó a apoderarse de la mayor parte del botín de guerra, lo que a su vez contribuyó al fortalecimiento de la desigualdad de propiedad. El surgimiento de la esclavitud. Ya en el período de descomposición del sistema de comunidad primitiva, las tribus sumerias utilizaban mano de obra esclava. Hay menciones de esclavas y luego de esclavos en documentos del período de la cultura Jemdet Nasr, pero la utilizaban en una medida muy limitada. Los primeros canales de riego fueron excavados por miembros libres de las comunidades, pero el desarrollo de la agricultura de regadío a gran escala requirió una cantidad considerable de mano de obra. Para la creación de la red de riego y en el futuro trabajaron en forma de servicio obligatorio representantes libres de la sociedad, pero en los trabajos de excavación se utilizó cada vez más la mano de obra de los esclavos. Para los trabajos de irrigación artificial de la ciudad, los vencedores también atraían a la población de las comunidades subyugadas. Esto se evidencia en el poema épico sobre el rey Aka de Kish y el rey Gilgamesh de Uruk, que refleja las condiciones de principios del tercer milenio, según el cual el rey de la ciudad de Kish exige a la ciudad de Uruk la excavación de grandes y pequeños estanques de agua en todo el país. En tal caso, la población de la ciudad dependiente se convertía efectivamente en personas subyugadas. La posición de los esclavos en la sociedad sumeria más antigua era extremadamente degradada. El esclavo a menudo se llamaba Iginudu, es decir, el que no levanta la vista, manteniendo los ojos bajos ante las personas libres. Los esclavos eran sacrificados a los dioses y a los reyes difuntos. Surgimiento de los estados. A principios del tercer milenio antes de Cristo, en el territorio de Mesopotamia surgen los primeros estados como un medio necesario para mantener a los esclavos bajo sumisión y asegurar para la nobleza esclavista, surgida de la aristocracia tribal, su posición dominante en la sociedad. El Estado debía proteger las nuevas formas de propiedad y contribuir al mayor desarrollo de las relaciones esclavistas. Los esclavos pertenecían en parte a la nobleza, en parte al Estado, es decir, en última instancia, a los mismos esclavistas. Parte del territorio cultivado, irrigado por las crecidas de los ríos, ya no era propiedad colectiva de las comunidades individuales, sino propiedad del Estado. La propiedad de las herramientas de trabajo y del ganado era privada, y ya no se podía hablar de igualdad a este respecto. Con la aparición del Estado, la economía del templo, de ser propiedad tribal común, pasó a ser esencialmente propiedad estatal. La producción de la economía del templo se destinaba principalmente al mantenimiento del aparato estatal y del sacerdocio. Los representantes de la nobleza esclavista ocupaban todos los cargos estatales, así como los principales puestos sacerdotales. De este modo, además de poseer sus grandes haciendas, podían utilizar en su beneficio lo que estaba en propiedad estatal y, en primer lugar, la tierra. Indudablemente, estos estados aún eran bastante primitivos. En la vida social, los vestigios de las relaciones de comunidad primitiva aún eran muy fuertes. Si incluso en los estados esclavistas más desarrollados de un tiempo considerablemente posterior, la sociedad no consistía únicamente en esclavos y esclavistas. Esto se aplica aún más a la sociedad esclavista en las primeras etapas de su formación. La mayoría de la población de Mesopotamia, no solo al principio del tercer milenio antes de Cristo, sino mucho después, la constituían sin duda los comuneros. Pero los comuneros ya no eran, como antes, independientes. Las contribuciones que antes hacían a la tesorería de toda la tribu con su propio consentimiento, de ahora en adelante se convertían en un impuesto estatal obligatorio,
y su trabajo para las necesidades públicas se convertía en una pesada obligación, en un trabajo para la cúpula explotadora de la sociedad y para las necesidades del aparato estatal que estaba en sus manos. Los comuneros libres todavía conservaban, sin embargo, la posesión de facto de la mayor parte de la tierra cultivada. El proceso de su desposesión fue muy prolongado, debido a que la posesión de la tierra era colectiva, y arrebatar la tierra a la comunidad, mientras ésta permaneciera fuerte y cohesionada, era un asunto complejo y difícil. Los comuneros libres constituían la principal parte productiva de la población en el territorio que se volvió apto para la agricultura. En las primeras etapas, también fueron la principal fuerza militar en la milicia. La estructura estatal, durante algún tiempo, todavía conservó elementos formales de la democracia tribal. Continuaron existiendo la Asamblea Popular o Asamblea de Guerreros y el Consejo de Ancianos. A medida que las relaciones esclavistas se desarrollaban aún más, la comunidad se descomponía y el papel de los comuneros libres decaía, muchas de estas formas obsoletas eran prácticamente desechadas. El poder quedaba indiviso en manos de la clase de los esclavistas, y el antiguo jefe tribal se transformaba gradualmente en un rey. Mapa político de Sumeria a principios del tercer milenio antes de Cristo. La historia más antigua de Sumeria. A principios del tercer milenio antes de Cristo, Mesopotamia aún no estaba políticamente unificada, y en su territorio se encontraban varias decenas de pequeñas ciudades-estado. Las ciudades de Sumeria, construidas sobre colinas y rodeadas de murallas, se convirtieron en los principales portadores de la civilización sumeria. Consistían en barrios o, más bien, en asentamientos individuales que se remontan a aquellas antiguas comunidades de cuya unión surgieron las ciudades sumerias. El centro de cada barrio era el templo del dios local, que era el señor de todo el barrio. El dios del barrio principal de la ciudad era venerado como el señor de toda la ciudad. En el territorio de las ciudades-estado sumerias, junto a las ciudades principales, existían otros asentamientos, parte de los cuales fueron subyugados por la fuerza de las armas por las ciudades principales. Estaban en dependencia política de la ciudad principal, cuya población, posiblemente, poseía mayores derechos que la población de estos suburbios. La población de tales ciudades-estado era escasa y, en la mayoría de los casos, no superaba las 40 o 50.000 personas. Entre las ciudades-estado individuales yacían muchas tierras no desarrolladas, ya que aún no existían grandes y complejas instalaciones de irrigación y la población se agrupaba cerca de los ríos, alrededor de instalaciones de irrigación de carácter local. En las partes interiores de este valle, demasiado alejadas de cualquier fuente de agua, permanecieron importantes extensiones de tierra sin cultivar incluso en épocas posteriores. En el extremo suroeste de Mesopotamia, donde ahora se encuentra el yacimiento arqueológico de Abu Shahrain, estaba situada la ciudad de Eridu, que se encontraba a orillas del mar ondulante y que ahora dista del mar unos 110 kilómetros, estaba vinculada a la leyenda sobre el origen de la cultura sumeria. Según tradiciones posteriores, Eridu era también el centro político más antiguo del país. Por el momento, conocemos mejor la cultura sumeria más antigua basándonos en las excavaciones ya mencionadas del montículo de El Obeid, situado aproximadamente a 18 kilómetros al noreste de Eridu. A 4 kilómetros al este del monte El Obeid se encontraba la ciudad de Ur, que desempeñó un papel destacado en la historia de Sumeria. Al norte de Ur, también a orillas del Éufrates, se encontraba la ciudad de Larsa, que surgió probablemente algo más tarde. Al noreste de Larsa, a orillas del Tigris, se encontraba Lagash, que dejó importantísimas fuentes históricas y desempeñó un papel importante en la historia de Sumeria en el tercer milenio antes de Cristo, aunque una tradición posterior, reflejada en la lista de las dinastías reales, no la menciona en absoluto. El adversario constante de Lagash, la ciudad de Uma, se encontraba al norte de ella. De esta ciudad nos han llegado valiosos documentos de contabilidad económica que constituyen una base fiable para determinar el orden social de Sumeria. La ciudad de Uruk, en el Éufrates,
desempeñó un papel excepcional en la historia de la unificación del país, junto con la ciudad de Umma. Aquí, durante las excavaciones, se descubrió una antigua cultura que sucedió a la cultura de El Obeid, y se encontraron los más antiguos monumentos escritos que mostraron los orígenes pictográficos de la escritura cuneiforme sumeria, es decir, una escritura que ya consistía en signos de trazo convencional, en forma de hendiduras cuneiformes en arcilla. Al norte de Uruk, a orillas del Éufrates, se encontraba la ciudad de Shuruppak, de donde procedía Ziusudra, Utnapishtim, el héroe del mito sumerio del diluvio. Casi en el centro de Mesopotamia, un poco al sur del lugar donde los dos ríos se acercan más entre sí, se encontraba Nippur, en el Éufrates, el santuario central de toda Sumeria. Pero Nippur, parece, nunca fue el centro de ningún estado con una importancia política seria. En la parte norte de Mesopotamia, a orillas del Éufrates, se encontraba la ciudad de Kish, donde se encontraron durante las excavaciones de los años 20 de nuestro siglo muchos monumentos que se remontan aún al periodo sumerio de la historia de la parte norte de Mesopotamia. En el norte de Mesopotamia, a orillas del Éufrates, se encontraba también la ciudad de Sipar. Según la tradición sumeria posterior, la ciudad de Sipar era una de las ciudades principales de Mesopotamia ya en la más profunda antigüedad. Fuera del valle se encontraban también varias ciudades antiguas, cuyos destinos históricos estaban estrechamente entrelazados con la historia de Mesopotamia. Uno de tales centros era la ciudad de Mari, en el curso medio del Éufrates. En las listas de las dinastías reales, elaboradas a finales del tercer milenio, se menciona también la dinastía de Mari, que supuestamente gobernó toda Mesopotamia. La ciudad de Eshnuna, situada en la llanura aluvial al sur del afluente izquierdo del Tigris, el Diyala, a 35 kilómetros al noreste de la actual Bagdad, desempeñó un papel importante en la historia de Mesopotamia. La ciudad de Eshnuna servía a las ciudades sumerias como enlace en el comercio con las tribus de las montañas del noreste. El intermediario en el comercio de las ciudades sumerias con las regiones del norte era la ciudad de Asur, en el curso medio del Tigris, posteriormente centro del estado asirio. Aquí, probablemente, ya en tiempos muy antiguos, se establecieron numerosos mercaderes sumerios que trajeron consigo elementos de la cultura sumeria. Migración de semitas a Mesopotamia. La presencia de varias palabras semíticas en textos sumerios antiguos atestigua contactos muy tempranos de los sumerios con tribus semíticas de pastores. Posteriormente, las tribus semíticas aparecieron en el territorio habitado por los sumerios. Ya a mediados del tercer milenio, en el norte de Mesopotamia, los semitas comenzaron a actuar como herederos y continuadores de la cultura sumeria. La más antigua de las ciudades fundadas por los semitas, considerablemente después de que se fundaran las ciudades sumerias más importantes, fue Akkad, situada en el río Éufrates, probablemente cerca de la ciudad de Kish. Akkad se convirtió en la capital de un estado que fue el primer unificador de toda Mesopotamia. La enorme importancia política de Akkad se desprende del hecho de que, incluso después de la caída del Imperio Acadio, la parte norte de Mesopotamia continuó llamándose Akkad, mientras que la parte sur conservó el nombre de Sumer. A las ciudades fundadas ya por los semitas, probablemente se debe añadir también la ciudad de Isin, que, según se supone, estaba situada cerca de la ciudad de Nippur. El papel más importante en la historia del país recayó en la más joven de estas ciudades, Babilonia, que se encontraba en la orilla del Éufrates, al suroeste de la ciudad de Kish. El significado político y cultural de Babilonia creció continuamente a lo largo de los siglos, a partir del segundo milenio antes de Cristo. En el primer milenio antes de Cristo, su brillo eclipsó tanto a todas las demás ciudades del país que los griegos, por el nombre de esta ciudad, comenzaron a llamar a toda Mesopotamia Babilonia. Los documentos más antiguos en la historia de Sumeria. Las excavaciones de las últimas décadas permiten rastrear el desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios en las relaciones de producción en los estados de Mesopotamia
mucho antes de su unificación en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Las excavaciones, por su parte, han regalado a la ciencia las listas de las dinastías reales que gobernaron en los estados de Mesopotamia. Estos monumentos fueron escritos en el idioma sumerio a principios del segundo milenio antes de Cristo en los estados de Isin y Larsa, basándose en una lista compilada unos 200 años antes en la ciudad de Ur. Estas listas reales reflejaron en gran medida las tradiciones locales de las ciudades en las que se compilaron o reelaboraron las listas. Sin embargo, teniendo esto en cuenta de manera crítica, aún es posible utilizar las listas que han llegado hasta nosotros como base para establecer una cronología más o menos precisa de la historia más antigua de Sumeria. Para los tiempos más remotos, la tradición sumeria es tan legendaria que carece de casi todo valor histórico. Ya de los datos de Beroso, sacerdote babilonio del tercer siglo antes de Cristo, que compiló una obra general sobre la historia de Mesopotamia en lengua griega, se sabía que los sacerdotes babilonios dividían la historia de su país en dos períodos, antes del diluvio y después del diluvio. Beroso en su lista de dinastías antes del diluvio cuenta 10 reyes que reinaron 432.000 años. Igualmente fantástico es el número de años de reinado de los reyes antes del diluvio, registrados en las listas elaboradas a principios del segundo milenio en Isin y Larsa. Fantásticos son también los números de años de reinado de los reyes de las primeras dinastías después del diluvio. Durante las excavaciones de las ruinas de la antigua Uruk y del montículo de Jemdet Nasr, como ya se indicó anteriormente, se encontraron documentos de contabilidad de los templos que conservaron, total o parcialmente, el aspecto pictográfico de la escritura. Desde los primeros siglos del tercer milenio, la historia de la sociedad sumeria puede reconstruirse no solo a partir de monumentos materiales, sino también de fuentes escritas. La escritura de los textos sumerios comenzó en esta época a transformarse en la escritura cuneiforme, característica de Mesopotamia. Así, basándose en las tablillas desenterradas en Ur y que datan de principios del tercer milenio antes de Cristo, se puede suponer que el gobernante de Lagash era reconocido como rey en ese momento. Junto a él, las tablillas mencionan al Sangu, es decir, al sumo sacerdote de Ur. Quizás el rey de Lagash estaba subordinado a otras ciudades mencionadas en las tablillas de Ur. Pero alrededor del año 2850 a.C., Lagash perdió su independencia y se volvió, al parecer, dependiente de Shuruppak, que para entonces había comenzado a desempeñar un papel político importante. Los documentos atestiguan que los guerreros de Shuruppak estaban estacionados como guarniciones en varias ciudades de Sumeria, en Uruk, en Nippur, en Adab, situada en el Éufrates al sureste de Nippur, en Uma y en Lagash. Vida económica. Los productos de la agricultura eran, sin duda, la principal riqueza de Sumeria, pero junto con la agricultura, la artesanía también comienza a desempeñar un papel comparativamente importante. En los documentos más antiguos de Ur, Shuruppak y Lagash se mencionan representantes de diversas artesanías. Las excavaciones de las tumbas de la primera dinastía real de Ur, aproximadamente los siglos 27 y 26 a.C., mostraron la alta maestría de los constructores de estas tumbas. En las propias tumbas, junto con un gran número de miembros de la corte asesinados del difunto, posiblemente esclavos y esclavas, se encontraron cascos, hachas, dagas y lanzas de oro, plata y cobre, que atestiguan el alto nivel de la metalurgia sumeria. Se desarrollan nuevos métodos de procesamiento de metales, repujado, grabado, granulado. La importancia económica del metal crecía cada vez más. El arte de los orfebres se evidencia en las magníficas joyas que se encontraron en las tumbas reales de la ciudad de Ur. Debido a la ausencia total de depósitos de mineral metálico en Mesopotamia, la presencia de oro, plata, cobre y plomo allí ya en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo indica el papel significativo del intercambio en la sociedad sumeria de esa época. A cambio de lana,
telas, grano, dátiles y pescado, los sumerios también obtenían piedra y madera. Con mayor frecuencia, por supuesto, se producía un intercambio de regalos o se realizaban expediciones mixtas de comercio y pillaje. Pero hay que pensar que ya entonces, en ocasiones, se llevaba a cabo un verdadero comercio, que lo dirigían los tamcares, agentes comerciales de los templos, del rey y de la nobleza esclavista que lo rodeaba. El intercambio y el comercio propiciaron el surgimiento de la circulación monetaria en Sumeria, aunque la economía en su base continuó siendo de subsistencia. Ya en los documentos de Shuruppak se observa que el cobre actuaba como medida de valor, y posteriormente la plata desempeñó este papel. A la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo se remontan las menciones de casos de compraventa de casas y tierras. Junto con el vendedor de la tierra o la casa, que recibía el pago principal, en los textos se mencionan también los llamados comensales del precio de compra. Estos eran, evidentemente, los vecinos y parientes del vendedor, a quienes se les daba un pago adicional. En los mencionados documentos aún se manifestaba el predominio de las normas del derecho consuetudinario, cuando todos los representantes de las comunidades rurales tenían derecho a la tierra. El escriba, que formalizaba la venta, también recibía el pago. El nivel de vida de los antiguos sumerios aún era bajo. Entre las chozas del pueblo llano destacaban las casas de la nobleza. Sin embargo, no solo la población más pobre y los esclavos, sino también las personas de mediana fortuna, para la época se apiñaban en diminutas casas de adobe, donde las esteras, los manojos de caña que sustituían a los asientos y la vajilla de barro, constituían casi todos los muebles y utensilios. Las viviendas estaban increíblemente abarrotadas, se ubicaban en un espacio estrecho dentro de las murallas de la ciudad. No menos de una cuarta parte de este espacio estaba ocupada por el templo y el palacio del gobernante con sus dependencias. En la ciudad se encontraban grandes graneros estatales, construidos con esmero. Uno de estos graneros fue desenterrado en la ciudad de Lagash, en una capa que data aproximadamente del año 2600 a.C. La vestimenta de los sumerios consistía en taparrabos y toscos mantos de lana o un trozo rectangular de tela enrollado alrededor del cuerpo. Las primitivas herramientas de trabajo, azadas con puntas de cobre, molinos de piedra, que utilizaba la masa de la población, hacían el trabajo extraordinariamente arduo. La comida era escasa. Un esclavo recibía aproximadamente 1 litro de grano de cebada al día. Las condiciones de vida y el estilo de vida de la clase dominante eran, por supuesto, diferentes, pero incluso la nobleza no tenía comida más refinada que pescado, tortas de cebada y ocasionalmente de trigo o gachas, aceite de sésamo, dátiles, habas, ajo y no todos los días, cordero. Aunque una serie de archivos del templo han llegado desde la antigua Sumeria, incluyendo los que se remontan al periodo de la cultura Jemdet-Nasr, solo las relaciones sociales reflejadas en los documentos de uno de los templos del siglo XXIV a.C. han sido investigadas adecuadamente. Según uno de los puntos de vista más extendidos en la ciencia soviética, las tierras que rodeaban la ciudad sumeria se dividían en ese momento en tierras irrigadas naturalmente y campos altos que requerían irrigación artificial. Además, también había campos en el pantano, es decir, en un territorio que no se secaba después de la inundación y que, por lo tanto, requería trabajos adicionales de drenaje para crear aquí un suelo apto para la agricultura. Parte de los campos irrigados naturalmente eran propiedad de los dioses, y a medida que la economía del templo pasaba a estar bajo la dirección de su sustituto, el rey, se convertían de hecho en propiedad real. Obviamente, los campos altos y los campos pantanos, hasta el momento de su cultivo, eran, junto con la estepa, esa tierra sin dueño que se menciona en una de las inscripciones del gobernante de Lagash, en Temena. El cultivo de los campos altos y los campos pantanos requería grandes gastos de mano de obra y medios, por lo que aquí se desarrollaron gradualmente relaciones de propiedad hereditaria. Al parecer, son precisamente estos propietarios no nobles de los campos altos en Lagash de los que hablan los textos que se remontan al siglo XXIV a.C.
La aparición de la propiedad hereditaria contribuyó a la destrucción interna de la agricultura colectiva de las comunidades rurales. Es cierto que a principios del tercer milenio este proceso aún era muy lento. Las tierras de las comunidades rurales se ubicaron desde antiguo en territorio naturalmente irrigado. Por supuesto, no toda la tierra naturalmente irrigada fue distribuida entre las comunidades rurales. Ellas tenían sus parcelas en aquella tierra, en cuyos campos ni el zar ni los templos llevaban su propia explotación. Solo las tierras que no se encontraban en posesión directa del gobernante o de los dioses fueron divididas en parcelas, individuales o colectivas. Las parcelas individuales se distribuían entre la nobleza y los representantes del aparato estatal y del templo, mientras que las parcelas colectivas se reservaban para las comunidades rurales. Los hombres adultos de las comunidades estaban organizados en grupos separados, que tanto en la guerra como en los trabajos agrícolas actuaban conjuntamente bajo el mando de sus ancianos. En Shurupak se les llamaba gurush, es decir, fuertes, valientes. En Lagash, a mediados del tercer milenio, se les llamaba Shublugal, súbditos del rey. Según la opinión de algunos investigadores, los súbditos del rey no eran miembros de la comunidad, sino trabajadores del campo del templo ya separados de la comunidad, pero esta suposición sigue siendo controvertida. A juzgar por algunas inscripciones, no es absolutamente necesario considerar a los súbditos del rey como personal de algún templo. Podían trabajar también en la tierra del zar o del gobernante. Tenemos motivos para creer que, en caso de guerra, los súbditos del rey se incluían en el ejército de Lagash. Las parcelas cedidas a particulares o, en algunos casos, a comunidades rurales, eran pequeñas. Incluso las parcelas de la nobleza en esa época equivalían a solo unas pocas decenas de hectáreas. Algunas parcelas se entregaban gratuitamente y otras a cambio de un impuesto que equivalía a una sexta o una octava parte de la cosecha. Los propietarios de las parcelas trabajaban en los campos de las explotaciones del templo, más tarde también de la corona, normalmente durante 4 meses. El ganado de tiro, así como el arado y otras herramientas de trabajo, se les proporcionaban de la explotación del templo. Ellos cultivaban también sus propias parcelas con la ayuda del ganado del templo, porque no podían mantener ganado en sus pequeñas parcelas. Por los 4 meses de trabajo en la explotación del templo o de la corona recibían cebada, en pequeña cantidad, escanda, lana y el resto del tiempo, es decir, durante 8 meses, se alimentaban de la cosecha de su parcela. Los esclavos trabajaban durante todo el año. Los cautivos capturados en la guerra eran convertidos en esclavos. Los esclavos eran adquiridos por tamkars, agentes comerciales de los templos o del rey, fuera del estado de Lagash. Su trabajo se utilizaba en obras de construcción y de riego. Montaban guardia en los campos contra las aves y también se utilizaban en la jardinería y, en parte, en la ganadería. Su trabajo también se aplicaba en la pesca, que seguía desempeñando un papel importante. Las condiciones en las que vivían los esclavos eran extremadamente duras, por lo que la mortalidad entre ellos era enorme. La vida de un esclavo tenía poco valor. Existen datos sobre el sacrificio de esclavos. Guerras por la hegemonía en Sumeria. A medida que las tierras llanas se colonizan cada vez más, las fronteras de los pequeños estados sumerios comienzan a tocarse, y se desata una lucha feroz entre estados individuales por la tierra, por los puntos de cabecera de las instalaciones de riego. Esta lucha llena la historia de los estados sumerios ya en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. El deseo de cada uno de ellos de tomar el control de toda la red de riego de Mesopotamia condujo a la lucha por la hegemonía en Sumeria. En las inscripciones de esta época se encuentran 2 títulos diferentes para los gobernantes de los estados de Mesopotamia: Lugal y Ensi. Algunos investigadores leen este título como Ensi. El primer título, como se puede suponer, existen otras interpretaciones de estos términos, designaba a un jefe de una ciudad-estado sumeria independiente de nadie. El término Ensi,
que originalmente quizás era un título sacerdotal, designaba al gobernante de un estado que reconocía la soberanía de algún otro centro político sobre sí mismo. Dicho gobernante desempeñaba principalmente solo el papel de sumo sacerdote en su ciudad, mientras que el poder político pertenecía al lugal del estado al que él, el ensi, estaba subordinado. El lugal, el rey de alguna ciudad-estado sumeria, no era en absoluto un rey sobre las demás ciudades de Mesopotamia. Por lo tanto, en Sumeria, en la primera mitad del tercer milenio, existían varios centros políticos, cuyos jefes ostentaban el título de rey lugal. Una de tales dinastías reales de Mesopotamia se afianzó en los siglos 27 y 26 a.C., o algo antes, en la ciudad de Ur, tras la pérdida por parte de Shuruppak de su anterior posición predominante. Hasta ese momento, la ciudad de Ur había estado bajo la dependencia de la cercana ciudad de Uruk, que ocupa uno de los primeros lugares en las listas reales. Durante varios siglos, a juzgar por las mismas listas reales, la ciudad de Kish también tuvo gran importancia. Anteriormente se mencionó la leyenda de la lucha entre Gilgamesh, rey de Uruk, y Aka, rey de Kish, que forma parte del ciclo de poemas épicos de Sumeria sobre el héroe Gilgamesh. El poder y la riqueza del estado creado por la primera dinastía de la ciudad de Ur se evidencian en los monumentos que dejó. Las mencionadas tumbas reales, con su rico inventario, armas y adornos notables, atestiguan el desarrollo de la metalurgia y las mejoras en el procesamiento de metales, cobre y oro. De esas mismas tumbas nos han llegado interesantes obras de arte, como por ejemplo el estandarte, más precisamente un dosel portátil, con representaciones de escenas de guerra, realizadas en técnica de mosaico. También se han excavado objetos de arte aplicado de gran perfección. Las tumbas atraen la atención también como monumentos de maestría constructiva, ya que en ellas encontramos la aplicación de formas arquitectónicas como la bóveda y el arco. A mediados del tercer milenio antes de Cristo, Kish también reclamó la supremacía en Sumeria, pero luego surgió Lagash. Bajo el patesi de Lagash, Eannatum, alrededor del año 2470, el ejército de Uma fue derrotado en una batalla sangrienta cuando el patesi de esta ciudad, apoyado por los reyes de Kish y Akshak, se atrevió a violar la antigua frontera entre Lagash y Uma. Eannatum inmortalizó su victoria en una inscripción que talló en una gran losa de piedra cubierta de imágenes. En ella se representa a Ningirsu, el dios principal de la ciudad de Lagash, echando una red sobre el ejército enemigo, la ofensiva victoriosa del ejército de Lagash, su solemne regreso de la campaña, etc. La losa de Eannatum es conocida en la ciencia con el nombre de Estela de los Buitres, por una de sus imágenes, en la que se representa el campo de batalla, donde los buitres desgarran los cadáveres de los enemigos muertos. Como resultado de la victoria, Eannatum restauró la frontera y recuperó las fértiles parcelas de tierra previamente capturadas por el enemigo. Eannatum también logró obtener la victoria sobre los vecinos orientales de Sumeria, los montañeses de Elam. Los éxitos militares de Eannatum, sin embargo, no aseguraron una paz duradera para Lagash. Después de su muerte, la guerra con Uma se reanudó. Fue terminada victoriosamente por Entemena, el sobrino de Eannatum, quien también repelió con éxito las incursiones de los elamitas. Bajo sus sucesores, comenzó el debilitamiento de Lagash, que al parecer volvió a someterse a Kish. Pero el dominio de este último tampoco fue duradero, quizás debido a la creciente presión de las tribus semíticas. En la lucha contra las ciudades del sur, Kish también comenzó a sufrir duras derrotas. El crecimiento de las fuerzas productivas y las guerras constantes que se libraron entre los estados de Sumer crearon las condiciones para el perfeccionamiento de la técnica militar. Podemos juzgar su desarrollo comparando dos monumentos notables. El primero, el más antiguo de ellos, es el estandarte, mencionado anteriormente, encontrado en una de las tumbas de Ur. Estaba decorado por 4 lados con imágenes de mosaico. En la cara frontal se representan escenas de guerra, en la trasera,
escenas de triunfo tras la victoria. En la cara frontal, en el nivel inferior, se representan carros tirados por 4 burros que pisotean con sus cascos a los enemigos tendidos. En la caja del carro de 4 ruedas iban el cochero y un guerrero armado con un hacha, protegidos por un escudo en la parte delantera de la caja. Al frente de la caja estaba colgado un carcaj con dardos. En el segundo nivel, a la izquierda, se representa infantería armada con lanzas cortas y pesadas, avanzando en formación dispersa contra el enemigo. Las cabezas de los guerreros, al igual que las del cochero y el guerrero en el carro, están protegidas por cascos. El torso de los guerreros de a pie estaba protegido por un largo manto, quizás hecho de cuero. A la derecha se representan guerreros ligeramente armados, rematando a los enemigos heridos y llevándose cautivos. En los carros de guerra luchaban, se supone, el rey y la alta nobleza que lo rodeaba. El posterior desarrollo de la tecnología militar sumeria siguió la línea del fortalecimiento de la infantería pesada, que podía reemplazar con éxito a los carros de guerra. Esta nueva etapa en el desarrollo de las Fuerzas Armadas de Sumeria está atestiguada por la ya mencionada Estela de los Buitres de Eanatum. En una de las representaciones de la estela se presenta una falange densamente compactada de 6 filas de infantería pesada en el momento de su aplastante ofensiva contra el enemigo. Los combatientes están armados con lanzas pesadas. Las cabezas de los combatientes están protegidas por cascos y el torso, desde el cuello hasta los pies, está cubierto por grandes escudos cuadrangulares, tan pesados que eran sostenidos por portaescudos especiales. Los carros de guerra, en los que anteriormente luchaba la nobleza, casi habían desaparecido. Ahora la nobleza luchaba a pie, en las filas de la falange pesada. El armamento de los falangitas sumerios era tan caro que solo podían poseerlo personas con una considerable parcela de tierra. Las personas con parcelas de tierra pequeñas servían en el ejército como infantería ligera. Evidentemente, su valor de combate se consideraba bajo. Solo remataban al enemigo ya vencido, y el resultado de la batalla lo decidía la falange pesada. Agudización de las contradicciones de clase en Sumeria. Lucha de clases en Lagash. La lucha entre los comuneros libres y la nobleza esclavista, así como entre diversas facciones de la clase dominante, llena el período de formación del sistema esclavista, el período de consolidación y desarrollo del Estado esclavista en Sumeria. Las guerras continuas entre los estados sumerios, que supusieron una pesada carga para las amplias masas populares, contribuyeron a su vez a la agudización de esta lucha. Las fuentes para el estudio de esta lucha se conservan en forma de documentos de contabilidad económica de uno de los templos de la ciudad de Lagash a principios del siglo XXIV antes de nuestra era, así como en inscripciones históricas de uno de los gobernantes de Lagash de la misma época, Urukagina, quien anunciaba en ellas una serie de sus reformas. Los documentos de contabilidad de los predecesores de Urukagina atestiguan el continuo crecimiento del poder económico del Ensi y la nobleza que lo rodeaba. Basándose en su poder económico, y a menudo recurriendo a la violencia descarada, los Ensi y la nobleza intentaron apoderarse definitivamente del dominio sobre las comunidades debilitadas. Esto se reflejó peculiarmente en la terminología de los documentos de contabilidad. Si antes una parte de la propiedad estatal de Lagash, la economía del templo, tierras, ganado, esclavos y similares, se denominaba propiedad de los dioses principales del estado, Ningirsu, su esposa Bau y su hijo, y solo era administrada por el Ensi. Entonces, bajo los inmediatos predecesores de Urukagina, estas tierras se declararon propiedad del propio Ensi, su esposa e hijos. De este modo, el Ensi y la nobleza que lo apoyaba utilizaron las tierras y otras propiedades de los templos del dios Ningirsu y las deidades asociadas exclusivamente para sí mismos, sin proporcionar nada más al pueblo. En cuanto a las posesiones de los templos en los suburbios de la región de Lagash, aunque los Ensi no se declararon propietarios de su economía, sin embargo, impusieron su pesada mano sobre ella. Utilizaron el ganado de estos templos para cultivar sus propias tierras, confiscaron el ganado de Tiro a los sumos sacerdotes y los funcionarios del Ensi dispusieron de su grano.
Las tierras del templo, de acuerdo con el derecho consuetudinario, establecido durante siglos, se arrendaban a agricultores libres a condición de pagar un impuesto moderado. Ahora se exigían impuestos adicionales en beneficio del ensi y la nobleza que lo apoyaba. Debido a que en los siglos anteriores los ensi y la nobleza confiscaron una parte de las tierras comunales y también debido al continuo crecimiento de la población, la parcela de tierra de un agricultor libre que trabajaba para el templo se redujo a media hectárea. En tal parcela solo podía alimentarse una pequeña familia de agricultores. Al mismo tiempo, el uso del trabajo de los comuneros se redujo significativamente, quienes antes trabajaban en tierras estatales del templo durante 4 meses, por lo cual recibían una ración, un cierto complemento a la escasa cosecha de su minúsculo lote. Los patesis y la nobleza consideraban a la gente de los barcos, pescadores y pastores que pagaban sus impuestos por sí mismos, no como personas que llevaban una economía independiente, sino como trabajadores en las tierras que estaban en posesión y administración directa de la nobleza. Los patesis asignaban a las barcas, redes de los pescadores, rebaños de los pastores a sus funcionarios, quienes cobraban los impuestos en el lugar. Funcionarios similares exigían impuestos en grano a los sacerdotes de sus lotes, ubicados en tierras pantanosas. Los servidores de menor rango del culto, que poseían lotes en tierras pantanosas, eran de origen popular y se dedicaban al mantenimiento técnico del culto, en contraposición a los sacerdotes, representantes de la nobleza, que realizaban los ritos principales del culto y tenían funciones de supervisión económica general en los templos. La nobleza, que formaba parte del colegio del templo de los templos centrales de Lagash, imponía pesadas cargas a los sumos sacerdotes de los templos de los suburbios de la región de Lagash, lo que, por supuesto, provocaba descontento por parte de la población de los suburbios, que en la práctica pagaba todas estas cargas. Los patés y la nobleza destruyeron también el antiguo procedimiento judicial consuetudinario de las comunidades, como lo demuestra el siguiente texto de la inscripción de Urukagina. Desde la frontera norte del distrito de Ningirsu hasta el mar se establecieron funcionarios judiciales. Los hermanos menores de los miembros de la comunidad, súbditos del rey, que en caso de necesidad sustituían a sus hermanos mayores en trabajos estatales y del templo, ahora debían, a petición de los patés y la nobleza, como se indica en una de las inscripciones, trabajar en alguna instalación de irrigación sin recibir ninguna remuneración por ello. Los artesanos debían pagar un impuesto especial, probablemente oneroso, llamado el impuesto de las manos. El ejército se basaba en el núcleo de tropas, que ahora se reclutaba principalmente entre la nobleza y los representantes más ricos de la población libre. Esta parte privilegiada del ejército se llamaba guerreros de pátesis, en contraposición a la milicia popular, tenedores comunes de parcelas de tierra del rey o del templo, cuyos representantes se llamaban inferiores. Los representantes de la clase dominante saqueaban al guerrero inferior y a su viuda, se apoderaban del ganado y las casas de los subordinados del rey, controlaban la distribución de agua del pozo excavado por el trabajo de los subordinados del rey en el territorio de los altos campos. La nobleza ejercía una arbitrariedad ilimitada sobre el pueblo, tanto mediante el engaño en la recaudación de impuestos como mediante la usura, y finalmente mediante la simple violencia contra viudas y huérfanos y todos los económicamente débiles. La nobleza no se detenía ni siquiera ante el robo abierto y el asesinato. El número de ciudadanos de pleno derecho de Lagash en el 25º siglo a.C., aparentemente, ascendía a aproximadamente 3.600 hombres. A ellos se oponían, sin contar a los esclavos, varias decenas de miles de población libre pero no plenamente ciudadana. Golpe de Estado en Lagash. Finalmente, amplios sectores del pueblo, los hijos de Lagash, miembros de las comunidades rurales, pequeños terratenientes de los campos altos, los guerreros inferiores, artesanos, sacerdotes que no pertenecían a la nobleza, el sacerdocio de los templos de los suburbios, la población de estos últimos y demás, se rebelaron contra las medidas del patesí y la nobleza de Lagash,
dirigidas a la subyugación del pueblo. El pueblo era fuerte por su número y estaba familiarizado con los asuntos militares, ya que participaba en la milicia. Las masas populares encontraron un líder en la persona de Urukagina, uno de los grandes hombres de Lagash. Su padre era un tal Engilsa, mencionado en una de las inscripciones de un predecesor de Urukagina como un alto dignatario de Lagash. Si este fue realmente el caso, entonces Urukagina pudo ponerse del lado del pueblo para, con su ayuda, alcanzar el poder que alguna vez tuvo su padre, o incluso uno mayor. El golpe de Estado tuvo éxito, y Urukagina, tras deponer al gobernante Lugalandá, pero sin matar ni a él ni a su esposa, se convirtió en patesí de Lagash. Este evento se reflejó en las tablillas de contabilidad económica del primer año de su reinado, cuando todavía se autodenominaba patesí, y no rey, Lugal, de Lagash. De ellas nos enteramos de que la masa principal de los comuneros recibió entonces el doble de la ración mensual de sustento que en el último año del reinado de Lugalandá. Esta fue, evidentemente, la recompensa a los comuneros por su apoyo durante el golpe de Estado. Como castigo por apoyar a Lugalandá, el número de guerreros fuertemente armados que recibían sustento se redujo a la tercera parte. Urukagina solo conservó aquella pequeña parte de ellos que, se debe pensar, se pasó a su bando, traicionando a Lugalandá. En agradecimiento por ello, fue recompensada con un sustento 4 veces mayor que el que los guerreros fuertemente armados recibían bajo Lugalandá. En el momento en que Urukagina asumió el poder como patesi en Lagash, aproximadamente en el año 2370 a.C., la ciudad de Kish en el norte de Mesopotamia se debilitó y comenzó a perder su hegemonía. Urukagina ahora podía contar con liberar completamente a Lagash de toda dependencia de Kish y así declararse Lugal de Lagash. Para este fin, además de la construcción de templos y la excavación de canales, reforzó con un poderoso muro la parte principal de Lagash, el barrio de Girsu, donde se erigía el gran templo de Ningirsu, el dios principal de la ciudad-estado. En el segundo año de su reinado, Urukagina se declaró rey y llamó a este año el primer año de su reinado. En este año de su reinado, Urukagina parece haber redactado su inscripción principal en la que relata sus obras de construcción, la difícil situación del pueblo bajo sus predecesores y enumera sus reformas, destinadas a aliviar la situación de las amplias capas de la población. Las reformas de Urukagina. La sección de esta inscripción dedicada a las reformas de Urukagina comienza señalando que, a pesar de todos los abusos de sus predecesores, la ley divina existía. Urukagina la puso en práctica en Lagash. Cuando Ningirsu, el campeón de Enlil, entregó el reino de Lagash a Urukagina y destacó su poder ante 36.000 hombres de su entorno, él, es decir, Urukagina, puso en práctica las antiguas decisiones divinas, estableció la palabra que su rey Ningirsu había pronunciado. El nuevo patesi de Lagash destituyó a los funcionarios recaudadores de impuestos de las propiedades que no estaban bajo la administración estatal directa, pero los mantuvo en las comunidades rurales. En cuanto a las tierras de los 3 dioses principales de Lagash, tierras que el propio aparato estatal templo del patesi administraba, bajo Urukagina, fueron proclamados nuevamente señores el dios Ningirsu, su esposa, la diosa Bau, y su hijo. Con ello se restauró el antiguo derecho consuetudinario con sus menores cargas, se puso fin al mal uso por parte del patesi y la nobleza de los bienes de los dioses. Se duplicó con creces el número de aquellos comuneros que trabajaban a cambio de sustento en los campos que los dioses poseían directamente. Urukagina restauró los antiguos impuestos en especie, así como la antigua organización judicial en las comunidades rurales. Desde la frontera norte de la región de Ningirsu hasta el mar, los funcionarios del tribunal ya no citaban a la gente. Se redujeron los pagos de los artesanos, los hermanos menores de los comuneros ya no eran reclutados para trabajar en una obra de irrigación especial y los propios comuneros recibían sustento adicional por este trabajo. Los comuneros libres, en particular los súbditos del rey,
fueron protegidos por un decreto real contra la confiscación de sus bienes, ganado y hogares por parte de cualquier noble. Se prohibió la agresión contra los bienes muebles e inmuebles de los guerreros inferiores y sus viudas. Urukagina concluye la enumeración de sus reformas señalando su medida más importante, a saber, la promulgación de leyes que debían proteger a los ciudadanos de Lagash de la servidumbre por usura, del engaño en la recaudación de impuestos, del robo, del asesinato, del saqueo y defender los derechos de las viudas y los huérfanos. El número de hombres con plenos derechos en el estado de Urukagina, probablemente como resultado de las reformas del primer año de su reinado, alcanzó aproximadamente 36.000, superando así en aproximadamente 10 veces el número de aquellos con plenos derechos que existían bajo sus predecesores. En los años siguientes, Urukagina se esforzó por profundizar sus reformas. Fortaleció aún más el derecho de los guerreros inferiores a sus posesiones y también introdujo algunos cambios en el derecho de familia. Merecen atención sus medidas destinadas a erradicar los vestigios del matriarcado. Si antes la mujer tenía derecho a disolver el matrimonio y también podía tener 2 maridos, ahora Urukagina estableció un castigo severo para tales mujeres. Cabe suponer que algunas huellas del matriarcado, en particular la poliandria, aún se conservaban en la vida familiar de la nobleza. La guerra con Uma y la derrota de Lagash. Las reformas del rey Urukagina, dirigidas a debilitar a la nobleza de Lagash y fortalecer la posición de las masas populares de toda la población de Lagash, debieron preocupar en gran medida a la nobleza de las ciudades-estado vecinas. Por lo tanto, en los estados vecinos debieron surgir planes de guerra contra Lagash y su rey reformador. Pronto comenzó la guerra entre Lagash y su eterno adversario Uma, cuyo gobernante era entonces Lugalzagesi. Inicialmente, Urukagina logró algunos éxitos. Capturó varias ciudades y prisioneros. Pero estos éxitos dieron lugar a una alianza de Uma con Uruk contra Lagash. Lugalzagesi se pone al frente de la alianza. La guerra se refleja en los documentos de contabilidad económica de la época. Las pérdidas en la guerra provocaron una disminución en el número de comuneros que recibían raciones de la economía estatal y del templo. Las raciones mismas también comienzan a disminuir. Para los comuneros, las raciones se redujeron solo en 10%, pero las raciones de los esclavos disminuyeron catastróficamente, en algunos casos hasta 3 veces. Como resultado de la hambruna, los esclavos, aparentemente, comenzaron a huir. Como resultado de la guerra, el cultivo de los campos cesó, ya que a partir del 4.º año del reinado de Urukagina, el enemigo invadió el territorio de Lagash. Es por esta razón que los comuneros que trabajaban para el templo, en el 6.º año del reinado de Urukagina, no recibieron raciones durante todo el año. Al final, la guerra terminó con la derrota de Lagash. La razón principal del resultado desfavorable para Urukagina de la guerra fue la circunstancia de que la nobleza, incluso después de sus reformas, continuó conservando un gran poder económico que Urukagina no se atrevió a destruir. Él solo prohibió a la nobleza usar la violencia brutal que prevaleció en tiempos de sus predecesores. La nobleza, habiendo conservado su poder económico, resentida por las reformas de Urukagina que habían mermado sus derechos, se convirtió durante la guerra en la fuerza en la que la ciudad de Uma pudo apoyarse. Parece que también hubo traición de algunas regiones de Lagash. En el 7.º año del reinado de Urukagina, Lagash no pudo soportar la guerra con el enemigo externo al tener una fuerte oposición interna y fue derrotado. Ha llegado hasta nosotros la elegía de uno de los escribas de Lagash, partidario de Urukagina. Lamentaba la desgracia de su patria, enumerando una serie de templos saqueados y arrasados por las tropas de Lugalzagesi. Pero entre estos santuarios afectados no se menciona el templo principal del dios Ningirsu, en el barrio central de la ciudad de Lagash, en Girsu. Evidentemente, Urukagina se refugió tras las poderosas murallas de Girsu construidas por su orden, y Lugalzagesi tuvo que conformarse con la devastación y destrucción de asentamientos menos fortificados de Lagash. No pudo esperar la capitulación de Urukagina,
ya que debía reunir todas sus fuerzas para repeler a aquel temible enemigo que se cernía sobre él desde el norte. Esta lucha contra un poderoso enemigo, que se avecinaba para Lugal-Zagesi en un futuro próximo, dio la oportunidad al escriba, que lamentaba la derrota de Lagash, de concluir su elegía con una profecía. La gente de Uma, al destruir Lagash, ha cometido un crimen contra el dios Ningirsu. El poder que ha llegado a ellos les será arrebatado. Urukagina, rey de Girsu, no tiene culpa. En cuanto a Lugal-Zagesi, que la diosa Nisaba Marque, literalmente, haga llevar en su frente este crimen.